Bueno, esta tarde quiero compartir, hermanos, sobre los 4 llamados de Jesús resucitado. Y algo que me gusta hacer a mí es estar siempre recordando a mis hermanos de nuestra iglesia eh, situaciones o mensajes que solamente miramos una vez por año. Por ejemplo, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, en Navidad solamente tomamos el nacimiento de Jesús en Navidad y hablamos acerca de los Reyes Magos, hablamos acerca de los Reyes de Oriente, hablamos de Herodes, hablamos de los pastores, y durante el año se olvida. Igual cuando hablamos de la resurrección de Jesús, generalmente siempre lo tomamos en Semana Santa, cuando llega la época en la cual celebrar la resurrección y nos olvidamos completamente de ese mensaje. Y hay que recordar, hermanos, que Jesús resucitado nos dio un mensaje bien importante, que no solamente tenemos que tomarlo en cuenta en la época de la Pascua, sino todos los días en los cuales vivamos. No sé si sucede en Argentina, pero aquí en México, por ejemplo, el Día de la Madre solamente se recuerda una vez y la mayoría del tiempo se olvida de la mamá uno, igual del Día del Niño. Muchas veces pasa también con este mensaje que Jesús saliendo de la tumba nos dio. Y por eso me llamó la atención mucho el poder compartirles el llamado que aún sigue vigente y que recibimos directamente de Jesús. Por ejemplo, cuando hablamos de la Navidad, vemos el mensaje que nos dieron los pastores, el mensaje que nos dieron los ángeles, el mensaje que nos dieron los hombres que estuvieron alrededor de Jesús. Pero cuando hablamos de la resurrección de Jesús y el llamado que nos hace, Él mismo está dando una encomienda a nosotros como cristianos. De hecho, fueron las últimas palabras de Jesús sobre la tierra. Y el pasaje en el cual vamos a centrarnos se encuentra en Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. Si tienen Biblia ahí, pueden acompañarme, pero si no, yo se los voy a leer. Juan 20, del 11 al 18. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Como les dije, hace un par de meses, un mes si acaso, celebramos en un día de victoria, el día en el cual Jesús venció la muerte, venció el pecado, la tumba, fueron vencidos para siempre. ¿Cómo fueron vencidos? Por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. También ese día se predicaron en muchas iglesias sermones sobre la resurrección de Jesús. Es más, a través de toda la historia de la iglesia, miles de sermones se han predicado sobre la resurrección de nuestro Señor. Pero hoy quiero que comprendamos, hermanos, que la resurrección misma en sí tiene un mensaje o un llamado muy importante para cada cristiano. Tiene llamado directo para la vida de cada uno de nosotros. Quiero compartir
4 apariciones que Jesús resucitado, la cual Juan nos muestra que acontecieron. Jesús apareció 4 veces a María Magdalena, a los discípulos sin estar Tomás presente, a los discípulos y Tomás, y a 7 de sus discípulos que se habían vuelto a pescar. Esas 4 apariciones representan un llamado que Jesús resucitado hacia cada uno de nosotros. Hermanos, no son los llamados de una religión o los llamados de una tradición, sino que son llamados de un Cristo vivo que había vencido la tumba en ese momento. Y ese llamado es un llamado motivándonos a continuar su misión en este mundo. Él ya no iba a estar presente con nosotros físicamente, pero sí estaría en nuestros corazones. Así que vamos a ver cuáles son esos llamados de Jesús resucitado para nuestra vida. Y el primer llamado lo tenemos en ese mismo capítulo 20, versículo 16 al 18, donde dice, Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El primer llamado que hace el Señor Jesús resucitado para su iglesia es un llamado evangelístico. Ve y diles a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hermanos, es preciso notar algo bien importante. La primera persona a la cual Jesús se le apareció fue a alguien que no era un discípulo. Se le apareció a una mujer. ¿Y qué mujer? Tenía un pasado muy difícil. Ahí en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 2, nos dice que esta mujer se le habían expulsado 7 demonios. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. La primera persona a la cual Jesús se le apareció, como le digo, fue alguien que no era un discípulo. Se le apareció a una mujer. Así que el llamado que Jesús nos hace es un llamado evangelístico a cada uno de nosotros. Por medio de la vida de María, ese llamado llega a nosotros a convertirnos en personas que anunciemos lo que hemos visto, sin importar nuestro pasado, sin importar cuántos pecados hayamos cometido. El Señor nos demuestra por medio de este llamado que Él no le encargó la tarea de llevar las buenas nuevas solamente a los teólogos, pastores o servidores, sino a cada uno de nosotros. Generalmente cuando pensamos en la obra evangelística, pensamos en hombres capacitados teológicamente, en pastores, en líderes, pero no, hermanos. Este llamado se lo hizo a una mujer común y corriente. Y el llamado es a dar las buenas nuevas que Jesús había resucitado. Y es el llamado evangelístico que nosotros debemos tener. Jesús está encargando a la humanidad, diciéndole, vayan y díganle al mundo que he resucitado, que he vencido la muerte. Así que el primer llamado que hace Jesús es un llamado evangelístico por medio de palabras a María Magdalena. El segundo llamado que nos dice Jesús es el llamado al perdón. Y ahí en el mismo capítulo 20, versículos 19 al 23, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos,
Vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieron los pecados, les son remitidos, y a quienes se lo retuvieren, les son retenidos. El segundo llamado que nos hace el Señor es al perdón, hermanos. La palabra remitir significa perdonar. Cada persona a la cual le predicamos el Evangelio, le predicamos el mensaje de salvación, estamos permitiendo que sus pecados sean perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Pero a toda persona a la cual no le predicamos el Evangelio de salvación, le estamos cerrando la puerta del perdón a su vida. Pero el llamado no solamente para usar el perdón de Dios para el pecador, sino a que cada uno de nosotros podamos remitir o perdonar las ofensas que nos han hecho, así como Dios nos ha perdonado las nuestras. Qué importante, hermanos, llamado, tal como el llamado evangelístico, el llamado al perdón. La falta de perdón hace estragos en la vida del creyente. La falta del perdón hace mucho daño, hermanos, en el corazón. Y es ilógico que ofrezcamos a la gente el perdón de Dios y que nosotros no queramos perdonar. Es irónico de muchos de nosotros que podamos o no queramos perdonar las ofensas que nos han hecho cuando Dios ya nos ha perdonado las nuestras. Así que el segundo llamado que le dijo el Señor a sus discípulos, que es un llamado para nosotros, es perdonen, perdonen. Hermanos, nosotros tenemos la capacidad de perdonar. ¿Saben por qué? Porque hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida y Él nos da la capacidad de hacer. Así que Jesucristo resucitado se pone frente a ti y te dice, así como yo te perdoné, tú debes perdonar. Un llamado importante al perdón. El tercer llamado que hace el Señor, hermanos, es el llamado a creer sin dudar. A creer. En el mismo capítulo de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metieren mi dedo en el lugar de los clavos, y metieren mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El tercer llamado que hace Jesús, hermanos, ha resucitado es a creer sin dudar. Muchos de nosotros como cristianos no vemos las maravillas de Dios en nuestra vida porque dudamos. No vemos el poder de Cristo resucitado porque somos como Tomás. Dudamos. Aparte, hermanos, déjenme decirle que Tomás no estaba en el lugar donde debía estar. Y yo es lo que le digo a los hermanos. Bueno, creo que en Argentina todavía no se están reuniendo presencialmente. Bueno, en México ya nos estamos reuniendo presencialmente. Pero a veces cuando hay servicios
o reuniones los domingos, mucha gente no está en el lugar donde debe estar. Prefiere hacer otras cosas. Prefiere ir a otro lugar. Y eso es lo que nos enseña Tomás, que no debe pasar. Debemos estar en el lugar donde vamos a recibir la bendición y la palabra de Dios. Es por eso que Dios mismo nos llama la atención, así como le hizo Tomás. No sean incrédulos. Crean. No esperen ver para creer. Tienes que creer para poder ver la gloria de Dios. Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás era llamado el Dídimo, que significa gemelo. Y quizás muchos de nosotros somos como gemelos de Tomás, porque tenemos dudas, las mismas dudas que él tenía. Hermanos, Jesús ha resucitado. Él está vivo. Y no solamente en Semana Santa o en Semana de Pascua. Él está vivo todos los días. Su poder está disponible para cada uno de nosotros. Pero necesitamos creer. Lo único que Dios nos pide para poder contemplar su gloria y experimentar su poder es que podamos creer. Tenemos que saber, hermanos, que lo único que detiene el fluir de Dios en la vida de una persona es la duda. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que el tercer llamado que hace Jesús resucitado es a creer sin dudar. Y el último llamado, el cuarto llamado, es un llamado que a mí realmente me constriñe en mi corazón. El llamado a no volver atrás. En el libro de Juan, capítulo 21, versículos 1 en adelante, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de las Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Eran 7 que estaban ahí. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la cantidad de peces. Y en el versículo 10 nos dice, y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Le digo que es un llamado bien importante, hermanos, para mí. Yo siempre que estoy cansado, que a veces estoy queriendo claudicar en mi trabajo, en mi ministerio, oigo la voz del Señor Jesús de no volver atrás. Y es interesante este pasaje, hermanos, porque ¿quiénes estaban pescando? Dice que era Simón, era Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, y otros de sus discípulos. Ellos eran 7 de sus discípulos. Ellos que antes habían recibido el llamado de Jesús cuando iba comenzando su ministerio, que les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Dice que al instante dejaron sus redes y le siguieron. ¿Pero qué pasó? 3 años después, bueno, volvieron otra vez a su antiguo trabajo. Cuando Dios ya les había dado un ministerio diferente, ya los había llamado a un ministerio en el cual Él les había encomendado. Iban a pescar hombres. ¿Qué pasó? Estaban nuevamente echando las redes en el agua. Volvieron atrás, hermanos. Y el llamado de Jesús es no volver atrás.
Jesús llamó a pescadores para hacerlos sus discípulos y convertirlos en pescadores de hombres. Caminaron con Jesús durante 3 años y medio. Lo vieron hacer milagros. Lo vieron resucitar muertos. Lo vieron transfigurarse. Vieron la gloria de Dios. Pero qué difícil es, hermanos, ver que al poco tiempo volvieron a hacer lo mismo que antes eran. Unos simples pescadores. Y lo más triste, sin éxito. Unos grandes pescadores que no pudieron pescar nada. 7 de los 12 discípulos de Jesús, encabezados por Pedro, decidieron volver a su vida anterior de pescadores. Pero el resultado fue decepcionante. Dice el versículo 3, no pescaron nada en toda la noche. Y lo más triste, no tenían nada para comer. Esa noche fue una noche tan frustrante como la noche anterior al día que Jesús los encontró y los llamó. Una noche decepcionante. Habían dejado su llamado. Habían dejado de ser discípulos. Habían dejado de ser pescadores de hombres para volver a ser simplemente unos pescadores. Pero una vez más, tenemos la aparición de Jesús en sus vidas para confirmarles una vez el llamado. El Cristo resucitado estaba confirmando una vez el llamado, una vez más su llamado a seguir siendo pescadores de hombres y dejar la vida que tenían. Así que Jesús les demostró y les recordó que solamente Él podía darles la provisión que necesitaban para su vida. Y el versículo 12 y 13 dice, les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que él era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Todos nosotros tenemos que comprender que Cristo está vivo, está resucitado. Él quiere que vivamos para Él. Él no quiere que volvamos atrás. Hermanos, Él no quiere. La palabra dice que cualquiera, pues, que tomando el arado mira hacia atrás, no es digno del Señor. Y esa palabra del Cristo resucitado, en lo personal, a mí me ha fortalecido para cuando yo siento deseo de dejar la obra, dejar el ministerio. Yo recuerdo el llamado que me hizo Jesús. Ya no serán más curadores de hombres, ahora serás curadores de almas. Y eso me fortalece, hermanos. Eso me fortalece. Y Jesús nos demuestra que cuando seguimos adelante, Él nos bendice. La vida atrás, hermanos, si volvemos atrás, estaremos como Pedro, no pescaremos nada y será una noche frustrante. Así que Jesús se aparece para recordarnos la importancia que tiene el seguir adelante. Tenemos que recordar que separados de Él, nada podemos hacer. Si volvemos atrás, nuestra vida se volverá estéril, sin fruto. No habrá la provisión milagrosa que el Señor nos da día con día. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ser sabios y entendidos de reconocer el llamado que nos ha hecho Jesús. Entonces, estos son los 4 llamados que el Señor nos hace. Una vez que Él venció la muerte, salió a la tumba, apareció a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos, la obra evangelística, apareció a sus discípulos, al quien le perdonaran, yo lo perdonaré, habla del perdón. También, hermanos, apareció a Tomás y le dijo, Tomás, tienes que creer. Y una vez más, reconfirmó a sus discípulos que habían vuelto a las redes para seguir pescando, que ellos ya no pertenecían ahí, un llamado a no volver atrás. Así que, hermanos, estos son los 4 llamados de Cristo resucitado. Dios les bendiga, hermanos.